Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, 3 minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha intensidad, con mucha política, mucha economía y sobre todo muchos interrogantes hacia futuro en la política argentina. En un ratito con Diego Genú les vamos a contar por qué salió con los tapones de punta Mauricio Macri, no solamente plantando su candidatura presidencial para el 2015, sino marcándole la cancha a Sergio Massa, supuestamente su aliado. Pero Macri estuvo hoy muy duro con Sergio Massa. ¿Y por qué también tanto Daniel Scioli como Karina Rabolini han apuntado al intendente de Tigre? Están haciendo campaña, es así, Diego Genú, no solamente Scioli en el centro de la cancha, de la escena política en la provincia de Buenos Aires, sino también su esposa, que es una pieza importante desde el punto de vista electoral y político en la provincia de Buenos Aires. Sí, sorprendió Karina Rabolini cuando habló de la cantidad de countries que hay en Tigre, ¿no? La superficie con barrios cerrados que hay en Tigre, el 40%, una cifra que habían lanzado algunos funcionarios de la gobernación, que lo había lanzado el propio Scioli. Lo usó Karina Rabolini y esta semana además va a estar en Tigre, va a estar en algunos municipios cerca de donde gobierna Sergio Massa. Bueno, un ratito nos vamos a meter con esos temas. También vamos a discutir si se viene un ajuste o no después de las elecciones. Ajuste fundamentalmente con el dólar, con los subsidios a la energía, al transporte y con el turismo. ¿Qué está pasando por ese lado? Está Alejandro Katterberg de la consultora Poliarquía. En un ratito le voy a pedir que me cuente qué está pasando con las últimas encuestas. Evidentemente algo está pasando con las encuestas, porque si no, no se puede entender por qué Cristina en las últimas 2 semanas ha tomado una serie de medidas importantes, desde la suba del piso del impuesto a las ganancias, otras medidas que están en evaluación desde el punto de vista económico, ahora las vamos a contar, y también un cambio en la estrategia y en el estilo del kirchnerismo. Hoy hasta Martín Insaurralde, el candidato de Cristina en la provincia de Buenos Aires, reconoció que la inflación es más alta que la que marca el INDEC. El fin de semana el gobierno salió con un plan contra la inseguridad con 4.500 gendarmes en el conurbano. Un plan hecho a medida para tratar de contrarrestar la campaña de Massa en la provincia de Buenos Aires. En un ratito vamos a estar discutiendo de esas cuestiones. A ver, antes de meternos en esos temas, ya está con nosotros Dante Sica, gracias por venir, Dante. Vamos a tratar de evaluar qué está pasando hoy con algunas variables claves de la economía argentina y por qué, algo que se comenta en privado entre los economistas, es difícil de instalarlo desde el punto de vista de la campaña política porque nadie quiere hablar ni de ajuste ni de devaluación. Y tanto el ajuste como la devaluación parece ser algo que tarde o temprano va a llegar o que ya está ocurriendo en la economía argentina. Y no es cuestión de si va a ser Cristina, si va a ser Massa, Scioli, quién va a aplicar ese ajuste, sino lo que está ocurriendo en la propia economía argentina. Miren los dos grandes rojos que muestra hoy la economía argentina. Las cuentas en rojo de Cristina. Por un lado, el déficit energético. Esta es la cuenta que el propio gobierno reconoce, viene cada vez peor. Una autocrítica furibunda la semana pasada de Miguel Galucho, el presidente de YPF, que reconocen que hay una crisis energética y que si no se atiende el problema va a ser cada vez peor en el futuro. Esto eran los dólares que dejaba el sector energético. Hasta el 2006 dejaban en la Argentina 5.000 millones de dólares, es decir, se exportaban 5.000 millones de dólares más de lo que se compraba en términos de combustible. En el 2009, 3.500 millones de dólares, todavía era superavitaria la cuenta de energía de la balanza comercial, es decir, Argentina exportaba más combustibles de los que tenía que importar y esto empieza a caerse fuertemente a partir del 2010. Se achica en el 2010 y en el 2011 es el primer rojo titilante en el tablero de la economía. 3.200 millones de dólares en el 2011, negativa la balanza comercial energética. Es decir, hubo que importar 3.200 millones de dólares más de lo que exporta la Argentina de combustible. Estos fueron los dólares netos que hubo que pagar en la cuenta de energía en el 2011. Bueno, en el 2012 esta cuenta dio negativa en más de 5.000 millones de dólares. Y el propio gobierno reconoce que esto de alguna manera hay que revertirlo, porque si no es un gastadero enorme de dólares que te provoca
una serie de problemas muy grandes en la economía. Tenés que salir a poner el cepo al dólar, se te caen las reservas, hay presiones sobre el dólar que va cada vez más para arriba. Bueno, ¿qué está pasando en el 2013? Solo en 6 meses, en el primer semestre del año, ya lleva un rojo de 3.200 millones de dólares solo en 6 meses. Es decir, que esto se proyecta un rojo de casi 7.000 millones de dólares, la balanza energética en este año. Es decir, superior todavía al rojo brillante que había en el 2012. 7.000 millones de dólares de déficit de la balanza energética. Un problema que el propio gobierno reconoce que es un problema grave. Ahora, un problema que el gobierno no reconoce es que no es solamente esta cuenta en rojo de los dólares que se van para pagar la matriz energética argentina. Hay una cuenta tan en rojo hoy como esta, que es la cuenta del turismo. ¿Qué pasaba con el turismo en la Argentina? Hasta el año 2010 era una cuenta superavitaria, es decir, ingresaban más dólares de los que salían de la Argentina. Los extranjeros traían en el 2007 1.800 millones de dólares más de lo que gastaron los argentinos en el exterior. En general eran 1.000, 1.500, a veces un poco más, millones de dólares que quedaban en el país en términos netos por el turismo. Es decir, dólares que ingresaban a la Argentina por la cuenta de turismo y que suponían un superávit respecto a los dólares que salían de los argentinos gastando en el exterior. Esto se cae fuertemente en el 2011, cuando el gobierno pone el cepo al dólar, y en el 2012 es una cuenta en rojo que empieza a encender todas las luces de alarma. Casi 3.000 millones de dólares en el 2012 de argentinos que gastaron en el exterior, descontado lo que trajeron los extranjeros a la Argentina, es un déficit de la cuenta turismo, de la balanza comercial de 3.000 millones de dólares. Y en lo que va del 2013, la cosa es todavía mucho más preocupante, porque solo en un semestre, en 6 meses, ya son 3.500 millones de dólares en rojo de la cuenta turismo, en un semestre, en 6 meses. Es decir, que si uno proyecta esto, en el año la cuenta turismo también puede dar 7.000 millones de dólares de rojo de déficit de la cuenta del turismo, de dólares que se van por el turismo de argentinos en el exterior. Esto hoy es para el gobierno algo inadmisible, porque se te van tantos dólares por el turismo como se te van dólares, incluso un poquito más, se te van dólares por el turismo como se te van dólares por la energía. Entonces, sin duda estas dos cuentas en rojo, el gobierno tarde o temprano tiene que tratar de acomodarlas. Y le sumo una más, y ahora vamos a hablar con Dante Sica para ver un poco el panorama, si después va a haber algún ajuste o no va a haber ajuste sobre esto. El cepo al dólar permitió que no haya fuga de capitales, este es un informe que hizo justamente la consultora ABC de Dante Sica, pero se te están yendo los dólares, básicamente por el turismo, y dólares que no ingresan, que antes ingresaban y ahora no ingresan por préstamos del exterior. Pero fíjense, además de los dólares, que se te van dos cuentas fuertemente en rojo, energía y turismo en la Argentina. Y está claro que con la energía no puedes hacer mucho, que por más que Galucho haga el acuerdo con Chevron o se plantee exportar en algún momento con los nuevos yacimientos, eso va a seguir dando rojo y dólares que hay que gastar en el exterior. Ahora, con el turismo, todos descuentan que después del 27 de octubre el gobierno hace algo, que esa cuenta va a tratar de cerrarla. No se puede Argentina dar el lujo de que se vayan 7.000 millones de dólares al año por turistas argentinos que gastan en el exterior. Y esta es la otra cuenta muy preocupante, que es la de subsidios. Y esta es la otra discusión, si después de las elecciones se viene un aumento de tarifas de servicios públicos, de transporte y fundamentalmente de energía, porque los subsidios, que eran solo el 0,6% del PBI, es esta barrita azul, bueno, ha venido creciendo y hoy es 4% del PBI, es una masa monumental de subsidios. Estos son más de 100.000 millones de pesos en subsidios a la energía y al transporte, fundamentalmente concentrados en Capital y Gran Buenos Aires. Y fíjense lo que ha pasado con lo que se llama el superávit fiscal, es decir, lo que recauda el Estado menos lo que gasta. Lo que le queda es el superávit, el ahorro del sector público, que era muy grande en el 2005, de 3,7% del PBI, y estas barritas rojas se han ido achicando cada vez más y hoy hay déficit. Es decir, otra cuenta en rojo, la del sector público, que no puede cubrir con lo que recauda de la sociedad sus gastos. Y entonces, ¿qué hace? Le pide al Banco Central que emita pesos, le pase esos pesos y con eso paga los gastos. Pero esta cuenta de los subsidios es la otra cuenta en rojo que todos están mirando y dicen, ¿qué hará el gobierno después del 27 de octubre?
¿Se viene un ajuste fiscal fuerte? ¿Se viene un ajuste con el sector turismo? ¿Se viene una suba del dólar importante para tratar de cerrar las cuentas en rojo del sector externo? Esto de que se van tantos dólares y caen las reservas. Bueno, mirá el informe y hablamos con Dante Sico. ¿Qué va a pasar después de las elecciones? ¿Quién va a hacer el ajuste? Hasta el 27 de octubre solo habrá buenas noticias. Después de la fuerte suba del mínimo no imponible, se analizan nuevas medidas que favorezcan a la clase media. Pero desde la oposición afirman que cuando pasen las elecciones llegará el ajuste. Los cambios en el impuesto a las ganancias representan una erogación de 16.000 millones de pesos anuales. Y los dos impuestos que se crearon apenas llegan a recaudar 2.000 millones. Por eso, el gobierno necesita generar fondos por entre 3.000 y 4.000 millones de pesos más por mes para equilibrar en parte sus cuentas. Entre las iniciativas que se estudian en la Casa Rosada, figuran la de subir al 30% el recargo para los gastos con tarjeta de argentinos en el exterior. Aunque la mayoría de los economistas piensa que es una medida impostergable, el titular de la AFIP lo negó la semana pasada en televisión. Después de elecciones va a haber un impuesto, van a incrementar ese 20% que se le cobra extra a quienes viajan en el exterior. Categóricamente no. Categóricamente no. Se lo vuelvo a repetir, categóricamente no. Otra fuente de recaudación surgiría de aplicar un tributo a la venta de autos de alta gama que rondaría el 15%. Además, se analiza retomar la reducción a subsidios al consumo energético, que se convirtió en una mochila de plomo para el Estado. A fin de año, la masa de subsidios para el sector puede llegar a los 125.000 millones de pesos. Por último, se implementarían gravámenes más generales sobre la renta financiera. Por ahora, los funcionarios repiten que no habrá medidas antipáticas ni ajuste después del 27 de octubre. En 45 días comenzará a resolverse el interrogante.